Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCS. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La Cumbre Mundial de la Salud es un foro internacional que pone sobre la mesa temas de salud mundial. Un evento que reúne en un mismo lugar a actores de la política, el sector privado, la ciencia y la sociedad civil. Un espacio de propuestas con miras a un futuro más saludable en donde todos seamos incluidos. La salud no es un lujo, es un derecho humano fundamental. Ha sido la reivindicación del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la apertura de su cumbre anual que ha comenzado este domingo en Berlín. ¿Qué significa llevar a la sanidad mundial al siguiente nivel? Un nuevo acuerdo mundial, una nueva arquitectura mundial, un nuevo enfoque mundial. Porque la salud no es un coste, es una inversión. No es un simple resultado del desarrollo, sino el medio. La sanidad es un derecho humano fundamental, no es un lujo. El anfitrión del evento, el canciller alemán Olaf Scholz, ha prometido una donación de su país de 35 millones de euros para el Fondo contra la Polio, que sigue causando estragos en países como Afganistán y Pakistán. El gobierno alemán continuará apoyando activamente la investigación guiada por la curiosidad científica. El Pacto de Investigación e Innovación se ha establecido para esto, así como nuestro compromiso de incrementar los fondos para investigación y desarrollo hasta el 3,5% del PIB para 2025. Por su parte, el empresario Bill Gates anunciaba la entrega de 1.200 millones de euros a ese fondo. Los temas fundamentales de estas 3 jornadas serán la prevención de las nuevas variantes de COVID y las campañas de vacunación, los efectos del cambio climático en la salud, junto a la seguridad alimentaria y las consecuencias de la guerra en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los estereotipos negativos, injustos e imprecisos que algunos miembros de la sociedad han relacionado a la salud mental son uno de los obstáculos más grandes para quienes buscan un tratamiento. El primer estereotipo sobre los problemas de salud mental es que a nosotros no nos va a tocar. 1 de cada 4 personas padecen o van a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Almudena ha tenido depresión durante casi 3 años. Tiempo en el que ha sufrido todo tipo de prejuicios. No me han creído, digamos. Es un cuento que tú tienes en ese momento. Ahora tratan de desmentir que la persona que se quiere suicidar no lo dice, y si lo hace es porque es mentira. El 70-80% de personas que se quieren suicidar se lo dicen a sus médicos de atención primaria o a sus familiares. Por eso quieren trasladar el estigma de que quieren llamar la atención por la realidad. Es una llamada de auxilio. Estaba la muerte aquí conmigo y me decía que una de las formas de salir de aquello era quitarte la vida. Y intentaba hablar con mis familiares, intentaba hablar con mi pareja, intentaba hablar con amigos. Clara también desmonta uno de los prejuicios que más se repite en los círculos de la vida: que los niños no sufren problemas de salud mental. Pues yo sufro de angustia y ansiedad desde segundo de la ESO porque me hicieron bullying en colegios pasados. El rechazo que sufren, lejos de convertirlos en agresivos e impredecibles, les convierte en diana de malos tratos. Alrededor del 92% jamás van a mostrar ningún indicio de conducta violenta. Lo más frecuente es que sean ellos los que reciben violencia. Además, la gran mayoría consigue llevar una vida normalizada. Mi vida es normal, sigo con mis estudios, salgo y quedo. Las limitaciones que tienen son la vergüenza que sienten por la culpa de los estereotipos que siguen girando en la sociedad. Para muchos jóvenes, estudiar medicina era la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan, aunado a la posibilidad de tener un futuro con mejores oportunidades profesionales. Hoy en día, situaciones de acoso laboral, largas jornadas de trabajo y la falta de herramientas necesarias han cambiado por completo este panorama, lo que ha llevado a una escasez de personal médico. En Italia, 7 médicos abandonan cada día su trabajo en el hospital y la mayoría de ellos trabajan en las salas de urgencias.
Las difíciles condiciones de trabajo, la mala organización, los largos horarios, los bajos salarios, una mezcla mortal de factores ha restado atractivo a la medicina de urgencias, muy solicitada en el pasado por los jóvenes médicos que buscaban oportunidades únicas de aprendizaje. Habla Pierino Di Silverio, del sindicato médico ANAO. Este año, al igual que el anterior, se han quedado vacantes casi el 50% de los puestos de médicos en urgencias, pero además muchos de los que los ocupan acaban marchándose. En estas condiciones, los médicos de urgencias serán pronto una quimera, un bien escaso, dice. Olvídese de series de televisión como Urgencias o Anatomía de Grey. La cruda realidad de las salas de urgencias de los hospitales en Italia no tiene nada que ver con las de ficción. Los jóvenes médicos de urgencias están impacientes por irse a otro servicio del hospital, a otras ciudades o incluso al extranjero, allí donde crean que pueden conseguir el respeto que desean como médicos. Ángela Mauro es pediatra. Tras 4 años de trabajo en un servicio de urgencias de Nápoles, decidió trasladarse a Milán y a otra unidad hospitalaria. Desde que dejé las urgencias, mi calidad de vida y de trabajo cambió por completo en términos de estrés y satisfacción. Ahora puedo estudiar realmente a mis pacientes y eso significa tratarlos y curarlos de la mejor manera posible. Esto es la satisfacción de un médico. Uno de los problemas es la percepción que tiene la gente de las urgencias y la ausencia de un filtro adecuado para el tratamiento. Hoy en día la gente tiende a ir a urgencias por una fiebre leve u otras afecciones menores. El servicio de urgencias debería ocuparse de las verdaderas urgencias, de los casos que ponen en peligro la vida de los pacientes con afecciones graves que los médicos de familia no podrían ver. Desgraciadamente, este es uno de los motivos de insatisfacción de los médicos de urgencias. Junto a la cuestión salarial está el asunto del reconocimiento profesional y un problema agravado por la COVID, la conciliación de la vida laboral y familiar. Más allá del médico hay un ser humano y hoy en día ya no tenemos ese tiempo, el tiempo de ser padres, de ser madres, de ser los abuelos o de ser los amigos. Los horarios de trabajo ya no se respetan. Deberíamos trabajar 38 horas semanales y la media está en 65 horas. A pesar de todo, el duro trabajo del personal sanitario de los hospitales sigue siendo el principal punto de contacto entre la gente y la sanidad pública en Italia. La despenalización de la marihuana se desarrolla a toda prisa en la región latinoamericana. Gracias a esto, la regulación de la actividad económica en torno a esta planta busca los mejores horizontes para establecer leyes adecuadas que logren consolidar el mercado. Por su parte, Brasil ya está dando pasos muy importantes en la industria del cannabis medicinal. El cannabis medicinal se está abriendo paso en Brasil por la vía judicial gracias a sentencias que han amparado la creación de grandes plantaciones que suministran aceites derivados de la marihuana a miles de pacientes. Una de las mayores plantaciones del país, con 600.000 metros cuadrados, se levanta en Pati do Alferes, a unas 2 horas de Río de Janeiro, una hacienda que suministra aceites derivados del cannabis sativa a más de 3.000 pacientes de enfermedades como epilepsia, Parkinson, Alzheimer y autismo. Esta hacienda, que produce unos 2.000 frascos de aceites por mes, es fruto de un arduo y complejo camino emprendido por la Asociación de Apoyo a la Investigación y a Pacientes de Cannabis Medicinal APEPI, ONG que el pasado febrero recibió un permiso judicial para plantar cannabis. Así lo aseguró la abogada y fundadora de la APEPI, Margaret Brito. Nuestro trabajo está pendiente de resolución judicial. Solo tendremos una protección jurídica definitiva cuando sea juzgado en la Corte Suprema y eso va a tardar. Brito tuvo la idea de crear la asociación junto a su marido después de descubrir que la marihuana ayudaba a controlar las convulsiones que causaba la epilepsia a su hija Sofía. Ella llegó a tener 60 convulsiones en un mes. Con el cannabis conseguimos reducirlas a 15. La abogada puntualiza que en Brasil siempre se ha visto a la marihuana como una droga de la muerte, como si fuera un demonio o una cosa terrible, y por eso el principal trabajo de la asociación es informar. El cannabis es como cualquier otro medicamento. Va a funcionar muy bien en unos pacientes, va a producir pequeños milagros en otros. En algunos casos no va a funcionar y en otros hasta puede hacer daño.
APEPI es la segunda organización que logra permiso judicial para plantar cannabis medicinal en Brasil, aunque muchas cooperativas pequeñas y particulares también han conseguido en los tribunales permisos para cultivar. Si nuestro intestino falla, disminuye su función para absorber los nutrientes y líquidos que necesitamos para mantener nuestra salud y motivar el crecimiento. Lo que se complica si naces con este padecimiento. En Europa, una pequeña con esta condición recibe el primer trasplante de intestino del mundo. Una hazaña posible gracias a que España es líder en donación de órganos. Se llama Emma, tiene 13 meses y está sana y salva gracias a una intervención pionera. Ha recibido el primer trasplante de intestino en asistolia que se realiza en el mundo. El hito lo ha logrado un equipo del Hospital Madrileño de la Paz tras 3 años de investigación y ensayos. Emma presentaba una enfermedad que se llama fracaso intestinal o fallo intestinal. ¿Eso qué significa? Significa que por un problema, por una enfermedad, su intestino no es capaz de absorber la energía, los alimentos que necesita para crecer y vivir normalmente. El método de donación de órganos preservados con un sistema de oxigenación extracorpórea no se había utilizado anteriormente para el intestino por su complejidad. Se trata de un órgano estrechamente vinculado al sistema inmunitario y el riesgo de rechazo e infección es muy elevado. Sin embargo, un 30% de los candidatos fallece en lista de espera. Hay pocos donantes en edad pediátrica. En paralelo estaba evolucionando de manera exponencial la donación en asistolia, que es la donación después de la parada cardiocirculatoria en España, y nosotros veíamos como para todos los órganos sólidos, digamos que la asistolia era una solución a la falta de donantes, excepto para el intestino. España es líder mundial en trasplantes de órganos según datos del Observatorio Mundial de la Donación y el Trasplante, y la donación en asistolia ya representa 1/3 de las donaciones que se realizan en el país. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Un padecimiento que hasta hace un par de años no tenía ningún estudio, pero que curiosamente sufrían muchas mujeres alrededor del mundo. Se trata de una enfermedad por implantes mamarios. Incluye síntomas como dolor crónico o fatiga extrema. En Colombia, un grupo de mujeres se reúne para visibilizar este síndrome. Mujeres de varios países latinoamericanos y de España se han unido para alertar sobre las consecuencias del llamado síndrome de Asia, una patología asociada a los implantes mamarios de gel, silicona o soluciones salinas, por sus consecuencias nocivas para la salud. Con ese propósito, la actriz colombiana Angely Moncayo, fundadora del proyecto Asia Recovery, lideró en Cartagena de Indias el primer coloquio internacional para dar visibilidad al síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, que no está catalogado como enfermedad, pero según investigaciones médicas puede estar asociado al desarrollo de un tipo de linfoma no hodgkiniano. Para esto necesitamos que Asia sea reconocido como enfermedad, que se den cuenta que algo está pasando y empiecen a pasar cosas en las diferentes legislaciones, desde los gobiernos. Moncayo apenas supera los 40 años y se recupera de los problemas con los implantes que le dejaron como secuela una columna vertebral similar a la de una anciana de 80 años. A ninguna de nosotras se nos preguntó por qué nos íbamos a poner algo dentro del cuerpo. Parece que ahora se ha vuelto todo un tema de incomodidad para muchos médicos, el que nosotras queramos sacar algo de nuestros cuerpos. Entonces se nos cuestiona. La mayoría de las mujeres afirma que se pusieron los implantes porque se sentían inconformes con su cuerpo, que no eran aceptadas por estar fuera de los cánones de belleza, y esto las afectaba emocionalmente. Tras la crisis sanitaria, la importancia de los servicios digitales en el ámbito de la salud son más que evidentes. En tan solo un par de años aumentó de manera significativa la adopción de herramientas digitales que hacen más sencillas nuestras interacciones diarias. En este sentido, un nuevo sistema de información sanitaria se prepara en Europa.
con el propósito de revolucionar los sistemas de salud. La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto que las crisis sanitarias no tienen fronteras. Por ello, la información sobre los antecedentes médicos de un paciente debe estar a disposición de todos los ciudadanos y profesionales sanitarios, se encuentren donde se encuentren en Europa. La creciente necesidad de asistencia sanitaria transfronteriza ha sido, por tanto, el detonante de la adopción de herramientas sanitarias digitales. Hoy en día ya operan 2 servicios transfronterizos de salud electrónica en varios países comunitarios. La prescripción y dispensación electrónicas permiten a los ciudadanos comunitarios obtener sus medicamentos en una farmacia de otro Estado miembro. Resumen de Paciente proporciona información médica para garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes procedentes de otro país de la UE. Leila es portuguesa y vive en Luxemburgo, uno de los Estados miembros que ya cuenta con el servicio Resumen de Paciente. Cuando necesita una consulta médica, los doctores pueden acceder a su historial médico a través de la interfaz de Resumen de Paciente, que permite a los operadores sanitarios superar todas las barreras. Puede ocurrir que haya problemas de comprensión, sobre todo en lo que respecta al idioma. Por eso es importante para la seguridad del paciente y del médico poder disponer de los datos traducidos al idioma del país en el que ejerce el médico. Luxemburgo cuenta con este servicio desde hace 2 años. Una vez que el paciente acepta compartir sus datos sanitarios, los médicos pueden acceder a información médica útil. Los datos accesibles en el marco de este intercambio transfronterizo son médico de cabecera del paciente, enfermedades que padece el paciente e intervenciones quirúrgicas a las que éste se ha sometido en el pasado, los dispositivos médicos, las alergias, en particular alergias a medicamentos, los tratamientos y las vacunas. La agencia luxemburguesa Esante es un caso de estudio sobre el intercambio de datos sanitarios de los pacientes entre los profesionales sanitarios. A nivel europeo, todo el potencial de la salud digital se alcanzará en los próximos años con el espacio europeo de datos sanitarios. Para la implantación de Resumen de Paciente tenemos que controlar algunos desafíos. Así hay que implementar la interoperabilidad técnica, lo que significa dejar que los sistemas se comuniquen, implementar el mismo código de lenguaje y también proporcionar datos de forma codificada y estructurada para permitir esta traducción y transcodificación para el profesional sanitario. La interoperabilidad entre sistemas sanitarios transfronterizos también tiene efectos positivos en los costes de la asistencia sanitaria, ya que reduce la duplicación de pruebas clínicas. Otro beneficio importante es la calidad del diagnóstico. Esto promoverá la continuidad de la atención. También promueve la seguridad porque lamentablemente vemos que por falta de información los doctores y el personal de enfermería a veces cometen errores médicos y esto puede ser perjudicial o incluso mortal para los pacientes. La protección de la información sanitaria de los pacientes es clave para el intercambio de datos, por lo que la infraestructura debe cumplir criterios de alta seguridad. Todos los sistemas informáticos de los distintos países están conectados a través de puntos de contacto nacionales para la sanidad electrónica. El intercambio de datos en toda la UE se realiza a través de una red independiente que no está conectada a Internet para garantizar la seguridad de los datos sanitarios. El servicio Resumen de Paciente y las recetas electrónicas están ya disponibles en 10 países comunitarios. En los próximos años se implantarán en toda la UE, apoyando así una asistencia sanitaria de calidad para los ciudadanos sin fronteras. Tiempos inciertos, vidas inestables. Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Es el título con el que se presenta el último informe mundial sobre el desarrollo humano. Documento que se publica a escala global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1990 y que en su edición 2021-2022 nos presenta un panorama muy poco alentador. El país con un mayor índice de bienestar es Suiza y al final de la lista vuelven a colocarse varios subsaharianos. España está en la posición 27 y además no es de los que ha empeorado. Por regiones, la peor parada ha sido América Latina, golpeada duramente por la pandemia y sus efectos económicos. Otro dato, la esperanza de vida lastrada por el COVID se ha reducido en 1,6 años y hay una diferencia de más de 30 entre Hong Kong, el país más longevo, y Chad, el que tiene menos esperanza de vida.
Son solo algunas de las cifras del informe que este año se traducen más que nunca en conceptos y principalmente en uno, el de la inseguridad, que además crea el clima perfecto para la polarización de la sociedad. Aleja la ciencia de las decisiones políticas, como hemos visto durante COVID, y lo que hace es dificultar la toma de decisiones políticas. La pandemia o la guerra de Ucrania, dice el informe, han dejado al descubierto los límites y las grietas de la gobernanza mundial. Por ejemplo, hemos sido capaces de lo mejor, de crear una vacuna para el COVID en menos de un año y de lo peor, al no garantizar su acceso a todo el mundo. Y el escenario no va a mejorar. Yo creo que esto va a empeorar bastante antes de que empiece a mejorar. Y eso significa que nuestra sociedad tiene que estar particularmente alerta. Y dispuesta a buscar consensos en asuntos claves como la educación, la sanidad o el cambio climático. Además, asegura hay que encontrar la forma de redistribuir a nivel global la riqueza, porque, concluye el informe, esta es la nueva normalidad. La Organización Panamericana de la Salud señala que los problemas relacionados a la salud mental van en aumento a lo largo del continente americano. Sin embargo, es mínimo el porcentaje de presupuesto en salud destinado al tratamiento e infraestructura que atienda a estas necesidades, lo que se ha convertido en un gran problema en Venezuela. En el Hospital Psiquiátrico de Caracas, trozos de paredes y techos se caen por la humedad. También hay ventanas rotas, maleza, filtraciones de agua y una fachada en franco deterioro. La delegada general del Sindicato Único de Empleados Públicos del sector, Celeste Rodríguez, asegura que de una capacidad para 200 camas solo funcionan 20. Que es lo que actualmente tenemos funcional. ¿Por qué? Porque realmente los espacios no están acordes para albergar la gran demanda que tenemos hoy en día. En la misma situación se encuentran otros centros similares. Hay 48 centros psiquiátricos públicos y en muchos de ellos ha disminuido la disponibilidad de camas, se ha deteriorado la infraestructura, hay déficit de personal, intermitencia en la dotación de medicamentos y fallas en los servicios. Además, algunos han cerrado y otros han clausurado los servicios de hospitalización. Acceder a un centro privado tampoco es sencillo. Una habitación puede llegar a costar $80 al día. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Petra Aponte, asegura que el nivel de deterioro que han venido sufriendo los establecimientos públicos en el área de la salud mental se debe a la falta de recursos, de personal y de mantenimiento. El recurso económico dirigido hacia la salud mental siempre ha sido, el menos tomado en cuenta. La salud mental hasta ahora ha venido siendo tomada en cuenta como en unos porcentajes mucho menores. Así, Venezuela llega este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con su sistema de salud público en estado crítico. Aponte confía en que se avance en la creación de una ley que supondrá un paso en la dirección correcta en la protección de la salud mental de los venezolanos. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.